y del Cristo que libera y Cristo que da vida. Y eso es lo que hay de más lindo y es la lucha más sublime de nuestras vidas, porque fue también la lucha de Cristo el Señor. Padre Limo, tal vez quiere decir algunas palabras sobre usted. Agradezco desde ya su presencia, su esfuerzo, trabajo y su amor también, y por estar aquí para ofrecernos este curso, los Evangelios Sinópticos. Ahora, pienso que todos saben que las reglas son un poquito las mismas, ¿no? Vamos a estar a horas, ser puntuales, por favor. Bueno, si hay algo, alguna urgencia, ok, porque somos gente de vida, pero si no, si es a las 8, es a las 8. No es a las 8:10, ni tampoco es a las 8:15. Y la otra cosa también, como todos saben, que es un curso presencial en el sentido que al menos mostramos nuestro rostro, no por delicadeza, mostramos nuestra cara. A no ser que haya alguna cosa que por algún motivo no puede ser y quiere Dios que jamás lleguemos a eso. No, pero si nosotros podemos, ¿por qué no? Porque realmente cuando nos miramos mismo por Zoom, siempre ayuda mucho también la comunicación. Agradezco a todos más una vez. Padre David Limo. Gracias. Un gusto con cada uno de ustedes. ¿Me escuchan bien, no? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Yo sí. Ok. Para mí es un gusto estar con ustedes y poder trabajar este tiempo que tenemos todos los martes. Yo, para contarles un poco de quién soy yo, yo provengo de toda una familia de tercera generación de evangélicos. Mi padre es pastor, tengo toda una familia en el liderazgo aquí en Perú, son de la iglesia, una iglesia nacional. Luego ahora mi familia viajó a Argentina, mi padre es presbítero de una iglesia de las Asambleas de Dios y juntamente con mi hermano y otros son líderes de una zona importante en Buenos Aires. Yo me quedé en Perú, fui también pastor evangélico por algunos años. Y luego posteriormente comencé como estudiante del seminario y luego profesor del seminario donde estudié el de tener mucho contacto con la iglesia luterana. La iglesia luterana me invita a trabajar con ellos y he tenido un ministerio con la iglesia luterana de cerca de promedio de 10 años. Trabajé muchísimo con los luteranos, especialmente los luteranos alemanes. Fui ordenado por el Sínodo de Río de la Plata en Buenos Aires. Hicimos todo un vicariato y lo que le llaman una validación teológica en el vicariato luterano. Entonces ahí conocí a Croato y conocí a muchos, René Kruger y muchas personas muy importantes en América Latina sobre el lado protestante. Y luego de trabajar con la iglesia luterana, que en realidad con ella aprendí todos los desafíos ecuménicos, los desafíos de una iglesia protestante, de una iglesia muy involucrada en los derechos humanos, en relaciones ecuménicas. Asumí el rol de ser el secretario del Comité Interconfesional del Perú, donde estaban todas las expresiones de las religiones abrámicas. Y luego en el desarrollo de este rol es que conozco yo al obispo anglicano. El obispo anglicano me invita y me dice, ¿por qué no trabajas también con nosotros en la iglesia anglicana? La verdad es que tuve mucho entusiasmo para poder conocer. En realidad, había aspectos que me atraían muchísimo en esa manera de ser genuinamente católico, ¿no? Entonces, ingresé al trabajo en la iglesia anglicana
Fui el deán de la Catedral Anglicana en Lima por cerca de 3 años. Formamos la comunidad de habla español porque había una comunidad de habla inglés. Fue lindo saber lo que podríamos hacer. Y a partir de ahí, cerca de más de 15 años estoy en el Ministerio Anglicano. He sido profesor de varios seminarios, de un programa interesante que hicieron los wesleyanos aquí en Perú sobre educación virtual, y entonces educación teológica virtual. Entonces, de alguna manera, cuando el padre José me invita y me dice, sería interesante que lleves el curso de Marcos, yo dije, bueno, ahora todos nos hemos convertido en parte de este sistema virtual obligados por la cuarentena. Entonces, para mí ha sido y es muy interesante poder ser parte de una iglesia tan comprometida como la Iglesia de México. Estuve también comprometido con la Iglesia de El Salvador. Y ustedes van a decir, ¿por qué un peruano tiene una jurisdicción en El Salvador y en México? Puesto que, no sé si alguno de ustedes conocen, pero el posicionamiento de la Iglesia del Cono Sur aquí, en este lado de América Latina, es un posicionamiento extremadamente conservador, ¿no? Es el anglicanismo del GAFCON. No sé si ustedes han escuchado de esto. Pero entonces, al grado de que por el trabajo que yo tengo, he asumido redes internacionales, redes regionales, he sido director de una organización, de una ONG que trabajamos el tema de derechos humanos y personas viviendo con VIH. Hemos sido, por el vínculo con los luteranos y también con la iglesia anglicana, hemos sido financiados por la iglesia de Finlandia, las iglesias nórdicas. Y entonces tengo mucha relación en cuanto al trabajo del tema de derechos humanos, y esto me ocasionó una grave dificultad en la relación con mi propia iglesia, al grado de que, por ejemplo, a mí me prohibieron tomar la Eucaristía y además de predicar en una parroquia o una capilla aquí en Perú y en este lado sur, debido a mis acercamientos sobre temas teológicos que para ellos eran controversiales, ¿no? Es así que termino pues buscando una jurisdicción. Luego en su momento el obispo Barahona de El Salvador, un precioso obispo que se comprometió mucho en derechos humanos, fue uno de los únicos latinoamericanos que participó en la ordenación del obispo, del primer obispo gay en el Perú, no, perdón, en Estados Unidos. Y comenzamos a trabajar y comenzamos a tener un respaldo que en el tiempo significó también, puesto que él se jubilaba y falleció, tuvimos la hermosa oportunidad de conocer también al padre, en su momento, al padre Julio Martín. Yo al padre Julio Martín lo conozco hace más de 15 años porque nos encontramos en un famoso evento en México, en Oaxtepec, que es un evento interreligioso, y él representaba a la Iglesia Anglicana de México y yo representaba al Comité Interconfesional, y nos encontramos, dialogamos. Yo en ese instante era luterano, o mejor dicho, tenía a cargo todo el ministerio luterano, y estábamos dialogando y hemos sido muy buenos amigos hasta el día de hoy. Y por la gracia de Dios, ahora cooperando con él en la diócesis, ¿no? Es toda una trayectoria. Soy casado, tengo 3 hijos grandes, todos mayores, más de 28 años. Mi hija última me ha dado 2 hermosos nietos y aquí me tienen. Bueno, he tratado de hacer toda una trayectoria en estos 10 minutos y para mí es un gusto poder conocerlos en su momento cara a cara. Yo les he compartido, y así iniciamos el curso, les he compartido el sílabus.
permítanme compartirles a ustedes. A ver. Ok, ¿lo ven? Sí. Ok, lo tienen, ¿no? Ok, entonces, para mí es muy importante que ustedes tengan y dispongan del sílabus, porque luego vamos a tratar de, digamos, organizarnos, porque ese es el propósito del día de hoy. Como ustedes ven, en la parte de nuestra primera sesión, en la unidad 1, en el tema de la metodología, vamos a tratar sobre los aspectos metodológicos, la organización de grupos de trabajo y vamos a tener una pequeña introducción sobre el concepto del sentido metodológico que vamos a aplicar. ¿Ya? Al respecto, entonces, yo también tengo una presentación y esta presentación ustedes también lo van a ver, vamos a ver dónde está. A ver. Ok. Ok. ¿Lo ven ahora sí? Uh-huh. Sí. Ok. Entonces, como el curso lo vamos a hacer juntos y juntas, porque esa es la idea, más o menos vamos a trabajar juntos, vamos a hacer una lectura del sílabo, que es como una hoja de ruta de compromisos y acuerdos. Hoy vamos a trabajar esto, un poquito vamos a ponernos de acuerdo, ¿ya? Si lo tienen, a buena hora. Y si no, lo vamos a trabajar a través del portal. Lo que debe ser, sí, lo que vamos a hacer es sí organizarnos en grupos de trabajo y vamos a ver el cronograma para que como parte de los compromisos es que se tenga que presentar un PPT. Un PPT es un PowerPoint, ¿no? Es una presentación. Ahora, vamos a definir también el trabajo final por escrito y que es finalmente parte de la aprobación del curso, ¿no? Voy a pasar inmediatamente al sílabus. A ver. Perdón. Ya. Ok. El curso da por sentado que ustedes han llevado, digamos, una introducción a las Sagradas Escrituras. Más o menos son 8 semanas, considerando mayo, junio y julio. Hay una cantidad de horas, que son 20 horas. Ustedes tienen ahí mi correo electrónico para cualquier consulta. Además, estamos en el grupo WhatsApp, ¿no? Los evangelios sinópticos corresponde al área de Biblia del Programa de Formación y Renovación de la Diócesis Anglicana del Sureste de México. Es de naturaleza teórica y práctica en cuanto vamos a interactuar los acercamientos hermenéuticos que vamos a tener sobre los evangelios con una comprensión de la pastoral latinoamericana. Ahora, tiene como propósito que cada uno de ustedes logremos un acercamiento introductorio a los evangelios sinópticos, que son Marcos, Mateo y Lucas, considerando el concepto del fenómeno literario singular, su contexto y el relieve que ha adquirido en el campo teológico y pastoral, la lectura sinóptica de líneas de pensamiento cristológico que comienzan a interpretar la vida, misión y figura de Jesús en relación a quienes vamos a darnos cuenta quiénes son los sujetos teológicos en cada uno de estos evangelios, que brotan, por cierto, de una lectura desde nuestro contexto. ¿Cuáles son los objetivos? Comprender el contexto político, sociocultural y religioso del contexto del primer siglo y que origina de alguna manera la comunidad post-pascual. Acá debe quedar claro
algunos aspectos importantes. Jesús no forma una iglesia, Jesús forma un movimiento. Es a partir de un concepto pospascual que la comunidad va creando un sentido de ser iglesia. Obtener un conocimiento de cada evangelio sinóptico, el itinerario de transmisión y elaboración del material relativo a Jesús y sus interpretaciones teológicas desde cuñas hermenéuticas. En su momento vamos a hablar cuáles son esas cuñas hermenéuticas contextuales, que nos van a ayudar a descifrar la tradición de cada una de esas comunidades post-pascuales, ¿ya? Ahora, tercero, pretendo, y esa es la idea, no es un curso propiamente donde trabajamos herramientas exegéticas. Para trabajar herramientas exegéticas significa que hay que utilizar los idiomas originales, pero sí podemos trabajar habilidades hermenéuticas. Entonces, en el estudio de los evangelios sinópticos, y la idea siempre, ya lo hemos dicho en la sumilla, es vincularlo a lo que se podría llamar la pastoralia para América Latina. Y finalmente, la idea es que cada uno de ustedes pueda, sin dudas, fortalecer sus habilidades académicas y el uso de la vía apreciativa, la praxis de los evangelios sinópticos, incluyendo la capacidad crítica de lecturas, de hermenéuticas, de investigación y de discusión. Tenemos una lista de lecturas, tenemos una bibliografía básica de la cual ustedes pueden disponer inmediatamente, ¿correcto? Eso lo vamos a ver. Padre David, sí. Hay un participante en la sala de espera. A ver. ¿Se lo puede dejar entrar, por favor? Listo. Ahí está. Gracias, Bien. agradezco. Gracias más bien, José, por ayudarme. En la unidad de aprendizaje, ustedes van a darse cuenta que ya está programado por fechas todas las unidades temáticas. Entonces, hoy, 4 de mayo, nos toca esta parte de la metodología. El 11 de mayo vamos a tocar 2 conceptos importantes. Bueno, supone que este es un aspecto que ustedes lo han, de alguna manera, lo han tratado en la introducción, en el curso anterior, pero igual lo vamos a revisar, de cómo vemos a Jesús como la personalidad de ser el evangelio, ¿no? Y el segundo aspecto, vamos a hablar un poquito sobre el contexto sociocultural. Como ustedes se dan cuenta, a cada tema, a su lado derecho, están las lecturas, ¿correcto? Son lecturas que ustedes pueden leerlo de manera complementaria, pero en el caso de la tercera unidad, aquí, este va a ser su material de trabajo para el grupo que va a presentar. El tema del contexto del mundo de los primeros cristianos, ¿ya? Entonces, lo digo para que ustedes puedan darse cuenta que, por ejemplo, donde el casillero dice grupo, significa que ahí debe haber un grupo que debe trabajar el tema, hacer un resumen de 20 minutos, nada más, de todo lo que ha podido encontrar, y seguramente aspectos y temas que no han sido tratados o que el grupo no trata, yo complemento, ¿no? En la unidad 4, a partir de la unidad 4, empezamos nosotros realmente, es decir, a partir del 18 de mayo arrancamos el tema de los evangelios sinópticos. Y ya estamos hablando de la lectura horizontal. Miren, hay 2 maneras de acercarse a los evangelios sinópticos, la lectura vertical y la lectura horizontal. La lectura vertical es la lectura que se hace por libro y en el contexto y en la comprensión del libro independiente al otro. Como estamos dentro de la idea de comprender los sinópticos porque tiene una vinculación Mateo, Marcos y Lucas, por lo tanto,
la idea es hacer una lectura horizontal. Y esto es lo que vamos a tratar, el por qué es la cuestión sinóptica, cuáles son las cuñas hermenéuticas y de qué manera estamos nosotros hablando de la lectura horizontal de la vida de esa comunidad primitiva. Aquí es muy importante establecer de algún modo, y eso lo vamos a ver justamente en esta parte de la unidad 2, que nosotros vamos a trabajar de manera cronológica en función a los sucesos del movimiento. Si ustedes tienen la Biblia enmarcada a un canon establecido como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en realidad ese no es el orden cronológico de los sucesos de la comunidad. Y ustedes van a darse cuenta en el desarrollo de las clases, nos vamos a dar cuenta que los primeros libros escritos en realidad fueron las epístolas paulinas y uno y otros libros más, y en realidad el evangelio surge en función a algo que las comunidades comienzan a preguntarse cuando recibían las epístolas resolviendo situaciones pastorales, y dirían, bueno, seguimos a un Jesús, pero ¿quién es ese Jesús? Entonces, en función a esa respuesta, surgen los evangelios, surge el documento llamado Q, que lo vamos a ver en su momento dado. Del 25 al 8 de junio hay 3 temas. Y es más o menos la temática que vamos a desarrollar por evangelio. El evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo, que está descrito con otro color, y el evangelio de Lucas. En realidad podríamos haber tratado muchos otros temas. Sin embargo, yo creo que es importante trabajar estos temas que estoy acuñando. El tema es la pasión según Marcos, el Jesús de Marcos, que tiene que ver mucho con los aspectos cristológicos, pero también desde el concepto de los sujetos teológicos. En Marcos vamos a ver el énfasis de los términos de enfermos y discapacitados. Eso es interesante. Ahí lo vamos a trabajar, qué significa la teología de la misión para las buenas noticias para enfermos y discapacitados. En el caso de Mateo, que también trata la pasión según San Mateo, el Jesús de Mateo, la teología que vamos a trabajar desde el concepto de la misión es buenas noticias para los eunucos y meretrices. ¿Qué significa trabajar y mirar este concepto teológico en el Evangelio de según San Mateo? Finalmente, en la unidad 7 en San Lucas, igual es la pasión según San Lucas, el Jesús de Lucas, pero en el caso de Lucas, como queda claro en sus textos bíblicos, es el tema de las buenas noticias para las y los pobres y las mujeres. Entonces, vamos a enrumbarnos en una comprensión, por cierto, sinóptica de los textos, y en función a eso, entonces, vamos a culminar el 27 de julio con el tema de qué significa misión como transformación. En los casilleros que no están llenos, significa que yo ya la siguiente semana tengo ya redactado todas las lecturas y todo lo que va a ser necesario para que los grupos puedan hacer un PPT resumen. Ojo, todos los libros que voy mencionando aquí, ustedes lo van a tener. O sea, es decir, no es algo que van a buscar. Eso es lo que voy a explicar mucho más abajo, justamente en razón a la estrategia metodológica. El desempeño y desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje involucra a todos y todas. Cada sesión debe ser un encuentro de reflexiones a partir de nuestras tareas pastoralistas. Una de las cosas que voy a pedir mucho de ustedes es que no hay presentación y no hay texto bíblico a la cual ustedes o yo vamos a involucrarnos, que no hablemos finalmente de nuestro compromiso pastoral. Para ello es imprescindible estar informado a partir del programa, el desarrollo de nuestras sesiones, clases virtuales,
como talleres pastoralistas de reflexión bíblica, siendo útil la presencia puntual, la presentación en vivo del participante y actuando con las lecturas complementarias. En cuanto a los libros o bibliografía fundamental, es imprescindible que abran una cuenta Mega. La cuenta Mega es absolutamente gratuito. Les he enviado el día de ayer una invitación a sus propios correos para compartirles la bibliografía que dispongamos y también, por ejemplo, el PPT que yo he preparado ahora ya está en línea y ustedes lo pueden tener inmediatamente. Pueden tener la lista de más de 10 libros en PDF más el PPT. Si alguien ya tiene una cuenta Mega, no va a haber ninguna dificultad para que podamos intercambiar el folder y puedan ustedes acceder a todo este material. Para el desempeño de nuestras clases como talleres pastoralistas, los temas programados se distribuirán en grupos de trabajo. Vayan ya pensando con quién pueden trabajar, ¿ya? ¿Qué presentarán un PPT? El PPT es un PowerPoint. No tiene que ser extenso. Las lecturas inclusive que les doy son pocas páginas en realidad y casi está todo escrito en realidad en esas pocas páginas. Entonces solo es cuestión de sintetizar, de hacer una presentación y ponerse de acuerdo con un compañero. Pueden ser grupos de 2, grupos de 3, eso lo pongo a consideración de cada uno de ustedes. Para desarrollar el tema de 20 a 30 minutos. O sea, la presentación no debe pasar de 20 a 30 minutos para que luego nos dedicamos entre 30 y 40 minutos a hacer una reflexión, una complementación de la información y quizás algunos temas que podríamos tratar. He puesto una condición en este curso. Al padre José no le he dicho nada, pero una parte de los cursos como parte del día de hoy, esto es muy interesante porque acá estoy pidiendo incondicional que cada alumno a partir de la segunda clase, es decir, para la siguiente, tenga para sí y su cuidado una planta. Cactus, enana, si es posible, para que lo puedan tener en su mesa, que estará a la vista cada vez que nos reunamos vía Zoom. Participante que no tenga tal planta no va a poder ingresar a la clase, ¿ya? En otras partes del mundo, como parte de la comprensión de una justicia ecológica, ustedes saben que hay seminarios donde ponen como condición para graduarse el sembrar un árbol. Nosotros estamos pidiendo, curiosamente, dentro de este planteamiento de justicia ecológica, el que ustedes puedan tener una pequeña planta. Además que quienes nos encantan las plantas y quienes trabajamos y cuidamos nuestras plantas, pues eso demuestra que también merece cuidado, tiempo, y eso tiene que ver con pastoral también. Entonces, para nosotros esto es muy importante que ustedes puedan tener una planta pequeña y cada vez que entremos vía Zoom podamos, de alguna manera, entonces, sí, solo cactus puede ser, aunque ustedes pueden tener otra planta, bueno, digo cactus enana porque es lo más práctico, ¿no? Una cosa chiquita, ¿no? Pero si usted quiere tener, pues, una planta de plátano inmenso, grande, bueno, y eso es algo que ustedes pueden decidir, pero imagínense que si en un momento dado ustedes están fuera de su casa y tienen esta clase, solo van a poder entrar si tienen esa plantita al lado, ¿ya? En cuanto al trabajo final, que puede ser individual o grupal, ojo, este trabajo final también estoy diciendo que pueden hacerlo grupal, no tiene que ser, puede ser individual también, es una decisión que ustedes pueden tomar. Consiste en desarrollar una reflexión mínima de 4 páginas, ¿ya?
A4, Ariel 12, espacio simple, de una de las siguientes lecturas sinópticas que deberán elegir. Hay 4 temas que son relacionados con textos paralelos o textos sinópticos. Entonces, este material, ustedes ya lo tienen inclusive casi desarrollado totalmente en este libro de Jean Francois. Este libro, Jean Francois, también está en el paquete de libros. Así que, en realidad, lo que tienen que hacer es elegir uno de estos temas y trabajarlo con este libro básico y en función a qué debe contar 3 acercamientos hermenéuticos: el bíblico, el pastoral y el misiológico, haciendo el uso de la vía apreciativa, que ahora se lo voy a enseñar. Es como ver, juzgar y actuar, pero desde un concepto apreciativo. Luego lo voy a explicar en qué consiste, del descubrir, contemplar y co-crear. De este modo, entonces, cuando ustedes hacen su trabajo final, tienen que responder a las siguientes preguntas. La primera, el acercamiento hermenéutico bíblico. ¿Qué lectura novedosa nos proporciona el relato? ¿Correcto? Si ustedes escogen, por ejemplo, la curación de la suegra de Simón Pedro, la pregunta es, ¿qué lectura novedosa en la cuestión bíblica ustedes han encontrado? Y eso tiene que ver con el concepto de descubrir. El segundo, ¿cuál es el acercamiento hermenéutico pastoral? Es decir, respondan a la pregunta, ¿qué desafíos pastorales contextuales te conlleva este relato en la idea de contemplar? Y finalmente, un acercamiento hermenéutico misiológico. ¿Qué propuesta como proyecto diocesano, en función a su lectura, usted propone? ¿No? ¿Cuáles son los recursos que ustedes cuentan? Con los siguientes recursos. Tienen la sala de videoconferencia, la aula virtual, tienen una bibliografía especializada en libros PDF para el archivo personal, ¿no? La evaluación. Van a ser evaluados de esta manera. La presentación PPT por grupos, el 40%. El cuidado de la planta, 20%. Y el trabajo final, 40%. Eso hace el 100%. Con estas consideraciones, la nota probatoria es de 12. Yo no sé, aquí en Perú es más o menos hasta 20. No sé cómo es allá en México. ¿Es 10 o es 20? No sé, José. 10. 10. Ya, acá 10. sería entonces 6, ¿no? Más o menos. Niveles de desempeño e interacción en las sesiones va a ser evaluada. La puntualidad en la entrega de los trabajos. Se supone que 2 posibilidades. La única, perdón. En el día que le toca exponer, ese PPT ya debe estar a disponibilidad de todos. ¿Correcto? Y la asistencia, el 75% mínimo. Si la asistencia es menos de eso, penosamente no van a poder aprobar. La bibliografía. Estas obras fundamentales están compartidos en el Mega. Todos estos libros, que son libros de respaldo y que van a ser desarrollados, lo tienen en este instante. También los artículos lo tienen. Sugiero que ustedes ingresen a este link de Ribla. Es una serie de artículos de interpretación bíblica latinoamericana, es muy estupenda. Y ustedes lo pueden bajar, tienen más de 20 revistas gratuitas a la cual ustedes pueden acceder y habla sobre libros de la Biblia, habla sobre temas de liberación, opresión, opción por los pobres, esclavitud, migración, el tema de género, mujeres, etcétera. Ustedes pueden acceder, les he puesto este link para que ustedes puedan inclusive bajarlo gratuitamente, ¿correcto?
Estas son obras generales, estas sí no las tienen ustedes, las tengo yo en archivo, pero ya esta es una serie de obras generales que tenemos en consideración. Bien, ¿alguna pregunta? Yo, padre, ¿cuánto dura la clase los martes? Tengo entendido que en la medida posible entre 1 hora, 1 hora y media, a más tardar. Si hacemos una exposición, la idea es que sean 20 minutos por eso, y tenemos unos 40 minutos para poder dialogar del tema, ¿no? Por eso, cada vez que va a haber una exposición, se supone que nos toca martes, el lunes deberíamos tener la presentación ya todos, ¿no? Y por eso la posibilidad es que ustedes me lo manden o al ingresar al Mega, lo que he hecho es compartir archivo. Es decir, lo que ustedes pongan ahí va a ser a disponibilidad de todos los que estamos conectados, ¿no? Pero si eso no es seguro, pues también podemos mandarlos por correo o por, no sé, WhatsApp es muy pesado, los PPT, ¿no? Entonces, por correo electrónico sería más seguro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, padre, de mi parte, sobre este mismo tema, ¿nada más va a exponer un grupo por sesión? ¿Un equipo por sesión? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál sería el caso? O sea... A ver, en por realidad... el tiempo más que nada. Ya. No, es, por ejemplo, el 25 de mayo, Evangelio de San Marcos, la Pasión según San Marcos. Aquí hay un grupo que puede estar formado por 1 o 2 o 3 personas. Y aquí le voy a entregar una lectura que prácticamente resume este tema. La idea es pasarlo a un PPT en grupo, que se pongan de acuerdo. De repente hay uno de ustedes o uno del grupo que es mucho más hábil para hacer tal y cual cosa de manera artística o de manera sucinta, y el otro puede presentarlo, y es cuestión de ponerse de acuerdo. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, padre, gracias. Ya, ¿otra pregunta? ¿Está claro entonces? ¿Sí? ¿No tiene ninguna pregunta del trabajo final? ¿Han comprendido el trabajo final? Entonces, en los próximos días, yo diría, porque no sé si ahora vamos a poderlo hacer, ¿cómo ustedes piensan que ahorita podemos formar los grupos? Sí, sería bueno, ¿no, padre? Sí. Sí, padre, si usted los puede formar sería excelente. Genial. Entonces, vamos a hacer inmediatamente los grupos. ¿Hay voluntarios? A ver, ¿alguien con alguien? ¿De cuántos estamos hablando por grupo? Estamos hablando, a ver, ¿cuántos somos? Somos 4, 8, 12. 16, 17. 18, creo. Sí, 16, perdón. No sé si falte alguien hoy. Bueno, el que falta igual va a tener que formar grupo, o se queda solo, va a tener que hacer la presentación.
Serían 8 grupos. No. A ver, ¿cuántos tenemos? A ver, son 1, 2, 3, Padre 4, 5, David, 6, somos 7, 15. 8, 9, 10. Tengo Padre para 10. David, Sí, el díganme. diácono Tony puso en el chat de que no pudo entrar ¿Ah, sí? a la clase, pero en el WhatsApp, que no pudo entrar a la clase, tiene creo algunos problemas, ahí puso creo, para que si puede también de una vez ingresarlo a un grupo sería muy bueno. ¿Cómo se llama? Diácono José Antonio o diácono Tony. Ok, listo. Bien, ¿hay voluntarios? Tendrían que ser de a 2. Yo y el padre Jonathan. Ya, entonces sería Acepto. Jonathan y Melba. Ok. El siguiente Yo grupo. propongo como compañero a Tony, al diácono Tony. Alejandro y Tony. El tercero. Yo, Earl López con Sergio. ¿Cómo te llamas? Earl López. López. ¿Con quién? Con Sergio. Sergio. Ok. Sí. El cuarto. Padre, yo, Ricardo, Ya, Ricardo. con Rafa. Rafael. Rafael. Presente. Ok. Siguiente. Si el padre Diego me lo permite. Ya, Diego. El padre Diego y Eric, padre Eric. Bueno, si me lo permite el padre Diego, obviamente. A ver, padre Diego. Por lo menos en este curso, hasta que la muerte los separe. ¿Está bien? ¿Listo? Ya, el siguiente. Padre, habla Sumsi, ¿me puedo unir al grupo de Rafa y Richie o solo de 2? No, puede ser 3, no hay problema. ¿Con quién? Bueno, si me aceptan, compañeros, ¿se puede? Sí, sí. ¿Con Claro quién? que sí. Sí, claro, desde luego, claro. ¿Con quién? ¿Con quién? Rafael Con Ricardo y Rafa. Ricardo. Ya. ¿Tu nombre es cuál? Sumsi. Susi. S-U-M-S-I. Ok. Gracias. No, está bien. ¿El siguiente? Patricia. Patricia. Laida. ¿Ya? ¿Con quién? Laida. Laida. Sí. Ok. ¿Listo? ¿Otro? Miguel, ¿quieres estar con nosotros? Sí, padre. Miguel con Jonathan. Con Jonathan y con Imelda, con la con Imelda. Ok, Miguel. Creo que ahí estamos completos, ¿no? 3, 4, 5, 6. Faltan 2, ¿no? Salvador. Y... El padre Salvador, si se puede unir a nuestro equipo, sería muy bueno, padre David. ¿Con quién? Con el padre Eric y el padre Diego. Ya, Salvador, ¿no? Sí, el padre Salvador. Ok, listo. No habla. ¿Dónde está? Aquí estoy. El ratón. Hablen los que no tienen equipo, hablen. Claro. Si no, yo me perdí, yo me quedé un poco desconectado, entonces ya no supe si me habían puesto en un equipo o todavía no tengo equipo. Tony, te propuse conmigo. O sea, 1, 2, 3, ok. 6, 7, 8, 10, 15. Puedes hacer equipo con los mormones, Tony. Hay 15. Entonces, ¿falta uno más o me parece? ¿Quién falta de equipo? Son 15, padre. Son 15, ¿no? Falta Adrián. Solamente que me imagino que no pudo conectarse hoy, pero él lo pongo en nuestro grupo. ¿Cuál grupo es? Conmigo y Sergio. Está bien, Adrián. Adrián. Sí, gracias.
Gracias, sir. Ok, listo. Entonces, vamos a ver. Si ustedes se van a dar cuenta, vamos a poner de una vez a los grupos, ¿ya? Les muestro un rato. Ok. ¿Hay un grupo interesado para este primero? ¿Para el siguiente martes? ¿O lo digo? Mejor. Ya. Entonces, ¿qué les parece? A ver, para el día 11 de mayo, Raúl López, Sergio y Adrián. ¿Ya? Ok, 11 de mayo. Por favor, apunte. ¿Ya? Es López, no Raúl. López. Sí, E-A-R-L. Ok. López, Sergio y Adrián, 11 de mayo, Okay. tienen en la segunda parte 20 minutos para poder hablar. Sugiero que lean la primera lectura. Ahí tienen resumido prácticamente todo. ¿Ya? Los otros son complementarios que también pueden leer. Muy bien, gracias. Para el 25 de mayo, Diego, Eric y Salvador. ¿Correcto? 25 de mayo. Enterado. Para el 1 de junio, Alejandro y Tony. ¿Correcto? De acuerdo, padre. 1 de junio. Para el 8 de junio, vamos a pedir a Patricia y Laine. ¿Está bien? 8 de junio. ¿Me escuchó, Patricia? Sí. Genial. 8 de junio. ¿Ya? Para el 15 de junio, Jonathan, Imelda y Miguel. ¿Correcto? Ok. Y a mí me falta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Para el 22 de junio, Diego, Eric y Salvador, ¿ya? ¿Está bien? 22 de junio. ¿De acuerdo? ¿Me escuchó? ¿Me escuchó el 22 de junio? 22 de junio, Sí. Diego, Eric y Salvador. Sí. Ok. Para el 29 de junio, San Pedro y San Pablo. Eric, López, Sergio y Adrián. Para el 6 de julio, López. Tendrán que volverla a bautizar. para el 6 de Yo julio, creo que mejor escribe tu nombre, Ricardo, Rafael, Masusi. ¿Ya? Claro que sí. Para el 13 de julio, Patricia y Loida. ¿Ya? 13 de julio. Para el 20,
Alejandro y Tony. Y para el 27, Jonathan, Imelda y Miguel. Ok. Padre, ¿puede repetir qué día nos toca a Diego, Salvador y Eric, por favor? Les toca el 25 de mayo y el 22 de junio. Ok, el día de mi cumpleaños. Gracias, profe. Ah, ¿de verdad? Ok, Vas a festejar exponiendo. ya. Listo. Con pastel y toda la cosa. Ya por eso me va a poner el padre 10 en mi evaluación. Sí, los mismos grupos van a dar su trabajo final, ¿de acuerdo? Y escogen, ya esto no tiene que ser hoy día, escogen a más tardar fin de este mes el tema que van a escoger, ¿ya? De los 4, ¿correcto? Listo. Ok, creo que ahí terminamos. Vamos a pasar un ratito a una pequeña presentación. ¿Lo ven? Sí. Ya, genial. Sí, sí se ve. Permítame con ustedes hablarles del revés de la comprensión sinóptica de los evangelios, ¿ya? Es decir, ¿qué aspectos espero yo que parte del curso ustedes sean desafiados, ¿ya? Y en realidad, muchos de estos aspectos para mí es muy importante en un contexto mucho más amplio, de tal manera que puedan ustedes, por ejemplo, el primer aspecto, revisar su comprensión acerca de la Biblia. Y en realidad, la idea es evitar sacralizarlo al grado de un biblicismo, es decir, el aspecto de esa inerrancia literal, el creer que la Biblia no tiene error alguno, al grado de que se tenga entonces la gran dificultad de una bibliolatría, ¿ya? Lo que creo que es importante en la comprensión de la Biblia es que la Biblia en realidad originalmente fue una tradición oral comunitaria que ha pasado a una tradición escrita, de conjunto de expresiones de vida, testimonio de vivencias históricas, de salvación, que si hablamos de inerrancia, es decir, que tiene una verdad absoluta, es en cuanto al concepto soteriológico, es decir, a la historia de la salvación centrado en Jesús, que es la palabra. Ahora, esto es muy importante y espero que cualquier tema alrededor lo podamos dialogar, ¿ya? Algunos podemos venir desde la herencia evangélica o evangelical, donde se ha puesto el supuesto de que qué es lo que la Biblia dice y que la Biblia es la norma de fe y conducta. Inclusive está así escrito en las declaraciones confesionales de estas iglesias, ¿no? En un supuesto interpretación de Lutero, pero en realidad Lutero no dijo esto, ¿ya? Lutero planteó en realidad 3 solas, ¿no? La sola fe, solo Cristo y sola Escritura. Posteriormente Calvino presenta otras 2 más que de alguna manera Lutero lo mencionaba, pero es luego lo que se habla las 5 solas, ¿no? La sola gracia más solo a Dios la gloria, ¿no? Soli Deo gloria. Entonces, cuando uno entiende y dice sola Escritura, es un contexto de comprensión
de ver a Cristo como la llave hermenéutica y no el magisterio de la iglesia, que en ese instante, en el contexto de Lutero, era la iglesia medieval católica romana. ¿Correcto? Por otro lado, se ha malinterpretado la idea de Lutero de una cosa es la interpretación libre y otra es la libre interpretación. Si ustedes se van a dar cuenta, se acentúa la palabra en mayúscula. Para unos, la interpretación libre es que yo puedo decir lo que quiero y lo que pienso o lo que se me ocurre o lo que de manera psicológica me acerco al texto bíblico. Y otra cosa muy diferente en el contexto de Lutero es comprender aquella interpretación que no puede estar sujeta al monopolio de una interpretación. Pero esta interpretación tiene que ser seria. Pero esta interpretación tiene que ser, digamos, en el contexto de un acercamiento de las ciencias bíblicas. Ustedes saben que tal era el grado de Lutero sobre el tema de las Sagradas Escrituras. Bueno, él manejaba los idiomas originales y por otro lado, cuestionaba, por ejemplo, el tema de por qué Santiago era parte del canon, ¿no? Entonces, a veces hay iglesias que creen que son herederos del pensamiento de Lutero cuando en realidad no son herederos de este pensamiento, porque Lutero en realidad, en el contexto histórico en que vivía, en una iglesia medieval, donde se monopolizaba la interpretación, donde el magisterio era el único que podía decir la verdad sin el pueblo, entonces uno puede entender por qué la importancia de sola escritura desde el concepto de solo Cristo. Entonces, por eso en el día de hoy los grandes hermeneutas les queda claro que la palabra de Dios es en cuanto yo vea a Jesús en las Escrituras. En todo aquello que yo no vea en las Escrituras a Jesús, no es palabra de Dios. Dos, una de las cosas que también quisiera desafiarlos es que, por lo tanto, aquí hay una manera de acentuar la hermenéutica anglicana en asuntos de doctrina y de ética. ¿Ya? ¿Y cuál es esta? Lo que ustedes y yo sabemos. Escritura, tradición y razón. Miren, esto es muy importante. O sea, nosotros interpretamos la vida, interpretamos la fe, interpretamos la ética, no solo leyendo la Biblia, ni tampoco arrecostándonos a la tradición y mucho menos a una cúpula magisterial que nos dice lo que debemos creer, lo que es pecado y cuáles son los nuevos pecados del siglo. La hermenéutica anglicana establece una interacción de una triada que en realidad establece una manera de interpretar inclusive la ética en el día de hoy. Por eso que cuando a veces hay hermanos o hermanas que vienen de un trasfondo presbiteriano, bautista, evangélico, y tiene por años una convivencia en la iglesia anglicana, siguen sosteniendo esa práctica hermenéutica de ciertos sectores cristianos, donde la escritura es la regla de fe y conducta, cuando en realidad para nosotros es la escritura, la tradición y la razón. Del mismo modo, a aquellos que vienen de una trayectoria católica romana,
donde la interacción teológica es a partir de un magisterio. Y la interacción supone que la vanguardia de la verdad es la iglesia. Entonces, la verdad no está en esta triada, sino en lo que la iglesia dice. Mientras que un hermano evangélico o evangelical dice, yo sigo lo que la Biblia dice, un católico romano dice, yo sigo lo que la iglesia dice. En cambio, nosotros los anglicanos decimos, nosotros creemos y practicamos nuestra moral y nuestra ética en función a una interacción de la escritura, la tradición y la razón. Tercero, quiero clarificar otro aspecto importante. Para el anglicano, la doctrina cristiana ya está contenida suficientemente en los credos ecuménicos. Por lo tanto, lo demás, que pueden ser experiencias de fe y de religión, por ejemplo, formas litúrgicas, por ejemplo, inclusive la experiencia de la glosolalia, el hablar en lenguas, por ejemplo, una modalidad de orar, por ejemplo, una comprensión del final de los tiempos, escatología, de que va a ser de esta manera o de otra manera. Costumbres y formas de vida, ética. Uno lee, por ejemplo, Corintios y comprende por qué la iglesia primitiva tenía ciertas prácticas de vida, de comer, de saciarse de los alimentos sacrificados, porque era un proceso de una comunidad de trasfondo judío. Finalmente, estas diferencias son diferencias en las cuales conlleva a una suerte de series de teologías que con Anselmo decimos que la teología justamente es el entendimiento de esa fe, pero esa fe que se experimenta, ¿no? La teología de la liberación, por ejemplo, es de alguna manera un segundo momento a partir de la comprensión de qué significa la opresión y qué significa la liberación. Entonces surgen las teologías de la liberación en todas sus formas. La experiencia de una mujer en condición de inequidad de género establece, por lo tanto, una suerte de teologías feministas que puede entonces enrumbar caminos e interpretaciones. Por eso, finalmente, Agustín, ¿qué decía? En lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; pero sobre todo, amor. Entonces, la doctrina cristiana no la hacemos nuevamente, existe, es la que nos une con todas las iglesias a partir de los credos ecuménicos. Ahí está la doctrina. Lo que deviene después es un ejercicio de la cual a partir de la triada lo vamos a dialogar, lo vamos a conversar y hasta vamos a tener posiciones que nos pueden diferenciar unos y otros siendo parte de la comunión anglicana. Cuarto, esto exige una cosmovisión anglicana de la espiritualidad. Y aquí hay una cosa que ustedes tienen, supongo yo que muchos de ustedes lo conocen y lo comprenden, qué significa la vía media. La vía media no es la mitad de todo. La vía media es la construcción de un puente. La vía media es un proceso apreciativo, porque prima para nosotros en la comunión anglicana la comunión, que curiosamente deviene de toda una comprensión política, social interesante en la Iglesia de Inglaterra sobre el Commonwealth, que tiene que ver con algo que enriquece lo valioso que hay en lo común.
aunque no sé si está bien traducido el término mancomunidad, pero en realidad la idea es que hay una espiritualidad anglicana que nos lleva a la vía media. Y esa espiritualidad anglicana tiene que ver con lo apreciativo. Nosotros creemos que la persona inclusive que no piensa igual que nosotros contiene un aspecto a lo cual tenemos que apreciar. Eso hace de que podamos nosotros estar juntos, a pesar de que la iglesia anglicana no tiene teología. Tiene teologías de convivencia. Y si se van a dar cuenta que finalmente la vida anglicana tiene su teología en el canto, ¿no? Y tiene esa espiritualidad en la oración común. Por eso nosotros tenemos algo tan importante y tan central en nuestra relación anglicana, que es el libro de oración común. Que inclusive el propio libro de oración común tiene que estar contextualizado al lugar donde nosotros cantamos y oramos. Es decir, el anglicano se reúne con el otro a pesar de que él sea amilenial, premilenial o que no crea en el milenio, sea amilenial, pero finalmente juntos, unidos, cantando y orando, que es lo central, porque eso establece el sentido de la comunidad, es decir, la unidad en la diversidad. Si valoramos la experiencia educadora, por un lado, de la hermana iglesia romana respecto a su forma de ofrecer a los jóvenes la ya clásica metodología de ver, juzgar y actuar, que muchos de ustedes deben conocerlo, generada por la iniciativa del cardenal Cardin para la Juventud Obrera Católica de Bélgica en la primera mitad del siglo XX. Hoy, inclusive al interior de la Iglesia Católica Romana, hay una discusión sobre esta metodología porque sienten que no es suficiente. Inclusive ha habido actualizaciones para incluir la idea de revisar y celebrar, porque sienten que esta triada no le hace mérito a los procesos de una metodología que en América Latina también esperamos. Y yo personalmente la he utilizado más de una vez, pero también tengo que entender que esta metodología, que es lo que nos pasa a nosotros, los cristianos en América Latina, que tenemos una subcultura católica romana, inclusive una comprensión y un proceso teológico muy arraigado en nuestras costumbres, muy arraigado en la mirada, muy arraigado hasta nuestro modo de hablar, de dialogar, inclusive de comprender el concepto de, por ejemplo, de la moral, ¿no? Y de la ética. Pero ese ver, juzgar y actuar, en realidad, sucede muchísimo por un contexto en el cual una iglesia, en el caso de la iglesia romana, convive con mucho poder. Es una iglesia extremadamente poderosa, enraigada en procesos de poder social, político, de toma de decisión. Y por lo tanto ella ha resuelto ideológicamente, porque ese es el tema de fondo del ver, juzgar y actuar, que el problema consiste que hay una sociedad a la cual hay que cambiar. Sea el costo que sea, pero hay que cambiar. Entonces, esto es muy católico romano, ¿no? Porque es una iglesia altamente politizada, quizás porque es una iglesia de mayorías, porque es la iglesia de los presidentes de nuestros países, porque es la iglesia de la clase alta y de los grandes decisores de América Latina. Y por lo tanto, el proceso que responde a esta forma de poder es que surge entonces esta metodología de ver, buscar, ¿no? Y cambiar. Personalmente lo he usado en muchos de mis años, pero me daba cuenta que en realidad lo que ocasionaba eran unas situaciones de mucho más conflicto y de polarización, ¿no? Ese ver, juzgar y actuar en algunos escenarios ha significado, digamos,
casi de la construcción de poblaciones a favor y en contra. Es decir, se ha establecido quiénes son, por ejemplo, en el lenguaje de ciertos sectores de la teología de la liberación, de quiénes son del reino y quiénes son del antirreino, ¿no? Un lenguaje de confrontación, de conflicto, y que separa, por ejemplo, los escenarios de las personas involucradas. Por eso digo en el punto 7, a mí me ha sido muy valioso la experiencia interreligiosa por una cultura de paz. Ahí aprendí un método que se llama indagación apreciativa. Yo les invito, pueden entrar y googlear y ustedes pueden tener una suerte de documentos al respecto. Este es un método totalmente innovador. Bueno, no tan joven porque tiene como 20 años. Sin embargo, es el método que está haciéndose usado en este instante, a diferencia, por ejemplo, si algunos trabajan gerencia social, elaboran los supuestos para elaborar un proyecto, siempre se parte con la idea del FODA, por ejemplo, para poder, o del árbol de problemas, ¿no? La metodología de indagación apreciativa tiene otra metodología, y lo vamos a ver más adelante. Hay una diferencia metodológica. Mientras que, por ejemplo, en un diagnóstico tradicional, y por cierto conflictivo, la idea es identificar los problemas. En la teoría apreciativa significa descubrir lo mejor que existe. Mientras que la idea en el árbol de problemas es analizar las causas, en el diagnóstico, por ejemplo, se habla de imaginar lo que puedes tú llegar a ser. En la idea de un plan de acción, de tratamiento, la elaboración del plan que todos estamos acostumbrados después de un FODA, es el construir, en cambio, en la idea apreciativa, lo que debería ser. Y finalmente, el planeamiento básico es que, mientras que aquí yo tengo una comprensión de que la sociedad vive en tales y cuales problemas, aquí, en cambio, la sociedad tal cual, con todas sus dificultades, para mí es una oportunidad para hacer cosas, una oportunidad para trabajar juntos. Si ustedes se van a dar cuenta, entonces existe una diferencia de acercamiento. Entonces me di cuenta que a la vez esta metodología apreciativa tenía mucho que ver con esa espiritualidad anglicana que nos lleva a la vía media en esa interacción donde le queremos sacar lo mejor, inclusive del que piensa diferente a uno, porque lo que nos interesa es estar juntos. Entonces, yo entiendo que, por ejemplo, para algunos todavía les sería muy diferente porque tiene una concepción del ser humano y una concepción de la sociedad pervertida en el pecado original, muy agustiniano, donde realmente entonces todos los seres humanos son pecadores, todos estos son una suerte de desgraciados y desgraciadas que viven en un conflicto solo de intereses, cuando en realidad nuestra mirada debe estar también superando a la concepción del pecado original, a de que es obra y creación de Dios. Así es que en la esencia de la apreciación no es que la sociedad es un problema que hay que cambiar, sino lo que somos debe ser un puente para la transformación. Es que tú y yo podemos, más que ver el conflicto, ver que yo puedo ser un puente, que podemos construir un puente. Yo puedo establecer riberas entre los problemas. O sea, yo pienso así, tú piensas así. Y es lo que está pasando en esta sociedad. Nos hemos polarizado y cada uno en su ribera y de repente poniéndonos a espaldas unos a otros. La espiritualidad anglicana, que casi bebe de la espiritualidad benedictina,
invita al tema de la contemplación, invita al tema de la construcción de un puente entre ribera y ribera. Tal es así que inclusive somos denominados una iglesia puente. Justamente por este concepto. ¿Por qué podemos construir un puente? Porque tenemos entonces este valor de la espiritualidad anglicana de la apreciación. Ahora, ¿por qué tenemos este valor de la apreciación? Y esto tiene que ver con una concepción teológica. El libro de Efesios ha sido considerado en el día de hoy uno de los libros más importantes en nuestro siglo. Si fue en el día de la Reforma Gálatas y Romanos, hoy es el libro de Efesios. Porque el libro de Efesios plantea, por ejemplo, el versículo 10 del capítulo 1, una frase hermosísima que habla del encuentro cósmico. El final de los tiempos existe una reunión en lo que se dice aquí en el término en griego, que es un infinito auristo de voz media, es decir, una idea de un proceso a la cual estamos yendo, donde a su vez el final ya está determinado. ¿Y cuál es ese final? Que todas las cosas van a ser conducidas a Cristo. Es decir, el triunfo del amor. Señores, no va a triunfar Satanás, las injusticias, el antirreino no va a triunfar. Va a triunfar el reino de Dios. Y si esto para nosotros, queda claro, nos queda claro entonces que nos toca en este proceso de co-construcción de un nuevo mundo, de un nuevo cielo, de una nueva tierra, en función a unir riberas, al proceso de la transformación a través de la reconciliación. Por lo tanto, la indagación apreciativa cuenta con 5 pasos, que en realidad lo son, ustedes lo pueden ver, pero yo he tratado de trabajar en función a 3 vías: la fe, la esperanza y el amor. La fe para descubrir, la esperanza para contemplar y el amor, que es finalmente más importante, o mejor dicho, la que en el texto original no es que sea más importante, no es la palabra adecuada, sino la idea es de que no se puede hablar de fe si no hay amor, que no se puede hablar de esperanza si no hay amor, porque el amor lo engloba todo. El final de la vida, lo escatológico, es el triunfo del amor, que significa co-crear, crear junto con el otro. Ya termino. Entonces, la propuesta metodológica es descubrir qué significa lo mejor que existe, lo mejor que encuentro, lo novedoso. Segundo, la esperanza, lo mejor que puede llegar a ser. Y tercero, el co-crear, que significa construir lo que podemos hacer juntos. Bajo este aspecto, entonces, la escucha apreciativa es importante porque establece entonces la iglesia como un puente. Esto es muy importante en nuestro planteamiento, en nuestra metodología. Yo creo que tenemos que teologizar y hacer el ejercicio de la espiritualidad en función a nuestras identidades. Y nuestra identidad es una identidad anglicana, ¿no? Podemos prestar instrumentos católicos romanos, pero tenemos que cuidarnos, por ejemplo, un acercamiento a la teología de la liberación, sin dejar de leer a Gustavo Gutiérrez, Leonardo Bofoff y grandes hombres de Dios a quienes uno puede apreciar mucho, pero están en un contexto católico romano donde cuando ellos escriben, están escribiendo en referencia al contexto de ese ejercicio de poder, que no es igual en la iglesia anglicana. Y eso significa que sí es posible, por eso hablo de teología de la liberación, porque es posible desarrollar una teología de la liberación anglicana o desarrollar una metodología de acercamiento de cultura de paz a partir de nuestras identidades, a partir de nuestras maneras de hacer hermenéutica,
en función a nuestras propias características. Y yo les voy a decir que eso sí es una deuda. Aquí en América Latina necesitamos, digamos, cada vez más teólogos anglicanos. Necesitamos gente que pueda escribir, redactar y desarrollar, digamos, una suerte de pensamiento latinoamericano anglicano, ¿no? Entonces, llega un momento donde uno se da cuenta de que los libros, la suerte de producción teológica, la serie de herramientas que uno cuenta por internet, por estar en América Latina, sumado por una mayoría de Iglesia Católica Romana, que terminamos entonces ejercitando, digamos, ciertas herramientas que a veces contradicen con nuestra propia espiritualidad. Entonces, les planteo a ustedes este desafío y quizás si ustedes tienen algunas pequeñas preguntas, con esto ya estamos cerrando y culminando nuestras reflexiones. ¿Algún aporte, alguna reflexión? Padre, a mí me pareció como muy bien planteado lo que habla de, como que quisiera recordarlo y remarcarlo, de que la vía media no es estar a la mitad de todo, sino es la construcción de un puente. Y ese puente en el que podemos apreciar tanto las cosas de un lado como las del otro, digamos, tanto las cosas de la fe católica como las cosas de la fe evangélica. Me parece interesante y estar en ese lugar, estar en ese puente y desde ese lugar producir teología, pues sí, es una gran deuda que tenemos los anglicanos de América Latina. También es importante, por ejemplo, cuando nos acercamos al texto bíblico, recordar de que cualquier acercamiento e interpretación moral y ético debe contar con la tríada permanente, ¿no? Es decir, sí es verdad, leemos la Biblia, pero también tenemos que comprender la tradición y la razón, ¿no? Si alguien viene y dice, no, pero la Biblia dice así, sí, bueno, el anglicano no puede decir esto, ¿no? El anglicano tendría que decir, la Biblia lo dice, que dice la tradición y que dice la razón. Y en esa tríada comenzar a desarrollar todo un pensamiento sobre temas doctrinales y sobre temas éticos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? Es perfectamente posible ser luterano y ser anglicano. Es perfectamente posible ser calvinista y ser luterano. Es perfectamente posible ser benedictino y ser anglicano. Es perfectamente posible tener una suerte de teologías, confesiones, porque la iglesia anglicana no es confesional. Por ejemplo, mi ordenación en la iglesia anglicana en ningún momento fue con el pacto con los 39 artículos. Para muchos de nosotros los 39 artículos es una confesión histórica. Y así está, como un documento histórico. Pero no es la confesión de la iglesia anglicana. La iglesia anglicana confesa los credos ecuménicos. Y en lo demás, podemos tener una suerte de, digamos, de libertad de opinar sobre tal y cual tema, ¿no? Bueno, ustedes lo van a ver en el desarrollo del curso. En el desarrollo del curso nos vamos a acercar y vamos a darnos cuenta, por ejemplo, de lo que nos dice el texto bíblico, y entonces ustedes tienen que ejercitar la razón. Es decir, hacer uso de las nuevas investigaciones socio-religiosas del Nuevo Testamento.
la nueva comprensión sobre ciertos temas éticos. ¿Quién es una mujer bajo el relato bíblico que hoy podemos darnos cuenta que está refiriéndose a tal y cual enfermedad, cuando en ese instante era comprendida como una mujer endemoniada? Entonces, esa comprensión resuelta para acercarnos al texto bíblico nos invita a un proceso hermenéutico. Y los anglicanos los tenemos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una aclaración? ¿Una contribución? Es curioso que la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, en el tema de ciencias bíblicas, utiliza la alta crítica, que es una escuela de exégesis y de acercamiento bíblico, al Antiguo Testamento, pero no necesariamente al Nuevo Testamento. Ustedes saben que la escuela de la alta crítica en las ciencias bíblicas fue promovida, enraizada por el movimiento de la erudición de las iglesias protestantes, luteranas, alemanas, inglesas y francesas y americanas, ¿no? Entonces, para nosotros es posible, por ejemplo, cuando hablamos de la virginidad de la Virgen María, hacer una interpretación teológica sobre ese tema, porque nosotros no pasamos por el dogma que la Iglesia romana tiene y que impide, por ejemplo, una interpretación de alta crítica del Nuevo Testamento, ¿no? Pero para todos no es ya un asombro el ver grandes biblistas católicos romanos que hablan sobre toda la alta crítica del Antiguo Testamento, ¿no? Pero sobre el Nuevo Testamento solo existen algunos osados y estos usualmente son penalizados por la Iglesia, ¿no? Entonces, eran profesores de tal y cual seminario, pero finalmente ahora ya no tienen el permiso para enseñar educación teológica, ¿no? ¿Por qué? Porque significa que si ingresan con la misma categoría de alta crítica al Antiguo Testamento al Nuevo, varios de sus dogmas van a caer, ¿no? ¿Alguna otra observación? ¿Una pregunta? Bien. Vamos a estar utilizando entonces este concepto de metodología apreciativa. Ustedes lo han visto. Nos vamos a acercar al texto bíblico también, ¿ya? Es parte de la tarea que ustedes tienen que desarrollar. Miren, la escucha apreciativa, porque ni siquiera es diálogo. Es que creo que el mundo ha dialogado demasiado. Y lo que creo que lo que no ha hecho es escucha, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero desarrollar, según el texto bíblico, un acercamiento a personas de exclusión, el tema no es el diálogo, el tema es la escucha. Es que yo tengo que ser capaz de escuchar el sujeto teológico. Y a partir del sujeto teológico, como lo ven en realidad en el texto bíblico, un Jesús que abraza, un Jesús que sana y toca, un Jesús que mientras que unos le dicen, la ley te dice que no lo hagas, la ley religiosa, él traspasa la ley y dice, yo lo hago. Ese concepto de escuchar transforma inclusive al propio Jesús de la vida, ¿no? Entonces, ustedes lo van a ver en el texto bíblico. Jesús para nosotros es
el hombre hermenéutico, nuestro maestro, nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, bajo este proceso nos vamos a acercar en una lectura sinóptica en varias de estas experiencias. Bueno, muchas gracias por esta noche. Yo creo que hasta aquí nos quedamos. La presentación lo tienen en el folder. Rogaría que traten de lo más pronto posible de aceptar la invitación. Si es que no tienen esta nube que se llama Mega, acéptenlo, y si lo tienen, avísenme. Cualquier cosa por WhatsApp nos comunicamos y vamos avanzando. Al grupo que le toca la próxima clase, el tema del contexto, rogaría que cualquier pregunta que quieran me la pueden hacer, ya sea en el grupo WhatsApp como también a través del correo electrónico. De todo esto, ¿hay alguna pregunta, alguna observación? Voy a pasar a limpio los grupos de trabajo. Seguramente la parte que corresponde al programa del sílabus lo van a tener en estos días completos con las lecturas para que lo puedan estar avanzando. Ok. Vamos a culminar este tiempo. Ya son más de las 9:30 y con esto quiero agradecerles esta primera sesión que hemos tenido. Vamos a dirigirnos en oración. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, gracias por este escenario que tú nos proporcionas para hablar de ti, Gracias. para conocerte a ti, para seguir tus huellas, para ser discípulos tuyos desde esa opción por la reconciliación en el mundo. Ayúdanos a encontrarnos, ayúdanos a escuchar. Que en nuestras manos, congregaciones y parroquias están esperando palabra del Evangelio. Sé tú nuestro Maestro y gracias por este tiempo. Te ruego, Señor, por cada uno de los que estamos aquí y por nuestras familias, nuestros hijos, esposas, nietos o familiares que tengamos. Provéenos, Señor, siempre de tu protección y cuidado. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre José. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo para la próxima. Gracias, Padre. Buenas noches a todos.